Buenas noches, muy buenas tardes, buenos días, bienvenidos a un capítulo más de Unoya. Mi nombre es Elba Rosales. Hola Alberto Pichardo. Y es un gusto tenerlos con nosotros y poder continuar con este tema que traíamos de Los Ángeles eh, cómo está distorsionada a veces La imagen de Los Ángeles, la realidad. la realidad de Los Ángeles, cómo el mismo mercado holístico ha hecho y deshecho. Ay, y lo puse en las redes sociales y obviamente este tema del mercado holístico y nuestros queridos holísticos, pues sí paran la oreja y en algún punto pues no les gusta tanto que se hablen de estas cosas porque pues al final pues el mismo nombre lo dice, mercado holístico. O sea, mercado. es una situación de compra-venta, de oferta, de demanda, y a ver quién tiene la mejor idea espiritual en algún punto vamos a decir, de esta oferta, de esta venta del espíritu, de la magia, de los ángeles. Entonces sí genera ámpula, sí genera gente que no les gusta que hablemos y se diga que también, por ahí también tuve un comentario que dice, las escuelas iniciáticas puras ya no existen. Sí, tiene razón la persona, Sí. prácticamente ya, por ejemplo, una escuela pitagórica así pura como tal, pues ya no existe, pero existen escuelas iniciáticas, como lo puede ser la masonería, que te acerca a una circunstancia real de una espiritualidad y sobre todo de una moralidad y de una ética de integridad humana. Sí, y además sí, ya va con un orden, va con un estudio, ¿no? Que es lo que yo siempre... Orden. Ya lleva un orden, Porque lleva el un universo estudio, tiene lleva un orden. compromiso, Sí. ¿no? Y sobre todo es este tema de estudiar y ponernos a leer un poquito que muchas veces... Bien, dicen que el principal enemigo de todo este tema de charlatanería, de este tema de lucrar con la fe, Con la espiritualidad. lucrar con la espiritualidad, que la espiritualidad es muy distinta a la religión, completamente opuesto. Yo siempre voy, primero descubre tu espiritualidad y luego ya nos vamos a la religión, ¿no? Porque entonces entendemos por qué un ángel no puede ser mi bestie, ¿no? Mi mejor amigo. Yo les decía, no es un Uber espiritual que va y trae mensajes como si fuera un Uber Eats, ¿no? Aquí vamos a empezar a desglosar esta parte que lo hemos platicado en el programa. Normalmente todos los seres humanos tenemos la capacidad, por ser semilla divina, por ser una estrella del cosmos, por ser una estrella del universo, bien lo dice Crowley, de crear egregores. Entonces muchas veces parte de esas creencias, y sé que duele lo que voy a decir, pero esas circunstancias de decir, es que el ángel tal, es que el arcángel tal ya vino y me habló y me dijo, a veces lo vamos a ver ahorita. Simplemente los que tienen contacto con los seres humanos es la primera base de la pirámide de la corte celestial, que son los ángeles. Por eso todos tenemos ángel de la guardia, ¿sí? Ese ángel custodio. Pero si tú ya vas a decir, ya me habló un serafín, ya me habló un arcángel. Un arcángel. Aguas, porque ahí sí, por jerarquías ellos no pueden tener. Y lo dice estrictamente la Biblia, lo dice la Biblia, ¿sí? Lo dice en Job, ¿sí? No recuerdo bien el versículo, se los voy a decir más adelante, a ver si lo tengo ahorita el dato en mi celular, pero lo dice en Job y lo vuelve a decir Enoch, en el libro que estamos leyendo y que estamos analizando. Enoch dice que no, simplemente no pueden tener contacto con los humanos. ¿Por qué? Porque les vamos a resumir. La última vez que tuvieron contacto con los humanos, tuvieron la relación sexual, tuvieron el coito con las mujeres, ¿no? En este viaje en donde le iban enseñando, Dios manda a los ángeles a que le enseñen a Enoch, porque Enoch traía una trayectoria como ser humano, como etcétera, etcétera, que él ya se lo había ganado, ¿no? Y por eso es que lo mandan a que les muestre, le muestren el mundo, y mientras van en este trayecto o en este viaje es cuando agarran, ven a las mujeres y ya, carne débil, literal. Se les olvidó que eran seres celestiales y seres virginales y demás, y decían bajar con las mujeres, tienen relaciones, no es que las conviertan sus... No, las cosas como son, tienen relaciones, de ahí nacen los gigantes,
¿no? Que son estos Nifilim, y entonces, después de ver toda esa aberración, además comparten secretos de magia, comparten secretos de esoterismo, construye mil cosas, ¿no? Entonces Dios dijo así de, ¿qué están haciendo estos hijos pinches ángeles caídos a la chingada? Se viene el diluvio para llevarnos a todo, ¿no? De hecho, en uno de los... creo que sí está Nancy, que se conectó, que es una de nuestra audiencia. Ella puso un cacho de que se habían encontrado vestigios y demás, ¿no? Claro. Esto ya es un tema que ya está en función de muchas cosas, pero sí tiene una base, y esa base es este libro de Enoch. ¿Qué es el libro de Enoch? Es un libro apócrifo, que obviamente no viene incluido en ninguna, ni la Biblia católica ni la cristiana, por obvias razones, ¿no? Más sin en cambio sí está plasmada en la Biblia etíope. Y me faltó otra, ¿no? Que es un tema un poquito más complicado, que son las únicas dos en las que sí se hace mención. Por otro lado, es cuando yo digo, bueno, si yo estoy trabajando con ángeles celestiales, con energía celestial, con mensajes de ángeles, entonces deberías de saber este antecedente, ¿no? Tú nos explicaste quiénes son los vigilantes, pues los vigilantes o los ángeles caídos. Son los ángeles caídos. Se convierten en estos que... Exactamente, que muchas veces los ponemos como esos ángeles o esos demonios y les volvemos a dar esa etiqueta que la misma iglesia nos dice, son demonios. ¿Por qué? Porque vinieron a enseñarle a los hombres cosas prohibidas, vinieron a fornicar con las mujeres. O sea, obviamente dentro del rango espiritual, de lo que debe de ser el orden de las jerarquías angelicales, se rompieron totalmente. ¿Qué hizo Dios? No quiero darle el nombre, sino ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo ¿sabes qué? Hay que mandar un diluvio. ¿Por qué? Porque todo esto ya se salió fuera de control, ya no podemos seguir teniendo gigantes, como dices, y si hay vestigios, si hay, incluso por ahí un análisis de que por qué muchos todavía templos y muchos lugares tienen puertas tan grandes. Sí, no, te digo que Nancy sí me compartió, ¿no? Nos puso ahí que habían encontrado, creo que un cacho de dedo gigante, ¿no? De dedo, de una parte como de la pierna con la rodilla. Sí. Ahora, ¿cuál era el tema de estos gigantes? Bueno, es que estos gigantes pues eran indomables, no se podían educar, no eran razón, o sea, no tenían este tema de razonamiento. Sí, eran unos bastas y bestias bárbaros que no había forma de... Pues no eran seres racionales, ¿no? Entonces sí era un tema imagínate, ya demonios, ¿no? ¿Qué nos esperaba? Entonces por eso Dios dijo, ¿no? ¿Cómo arregle esto? Al caño, güey. Se me van todos. Pues tenemos que mandar el famoso diluvio universal. O sea, ya Nancy, ahí está Nancy, perdóname, Nancy está conectada, le mandamos un saludo. Israel, ¿cómo estás? Israel. Nancy. Sí, estaba enorme esa foto que nos mandó Israel, muchos besos. Charlie, Lara, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están conectados y viéndonos. Sí, Nancy nos puso este estudio que habían puesto. No es el primero, sí, ya hay más, hay más, incluso más se vestigios. Empieza a hablar, y digo, no quiero entrar en esta parte vamos a ponerle el nombre, conspiranoica, no es pero se habla mucho de que una de las civilizaciones perdidas que existieron fue Tartaria. Tartaria era una civilización de seres más altos que nosotros y con una inteligencia superior. Entonces desde ahí viene, y si nos vamos a la antigua Antártida, a ese continente que fue destruido, también hay edificaciones que no son normales. Hay como tipo montañas que creen que son como árboles cortados, que se ve como cuando cortas un árbol se hace como piedra y se hace una especie como de fósil, pero en una situación enorme. En Estados Unidos hay una que en ese lugar, curiosamente, hay una energía muy fuerte. Yo no quiero tampoco decir como tal que vienen platillos voladores, porque también eso, hay muchas circunstancias también de fantoche, vamos, dentro de lo que es la ufología también hay mucha situación de fantoche. Pero lo más interesante es por qué están esas montañas de una manera como si fuera un árbol cortado.
Entonces, pero bueno, de todas maneras nosotros estamos dando una perspectiva, ¿no? Está el libro, ustedes léanlo, ustedes Aquí les voy a decir referencias bíblicas. Por favor. Por favor, para que los lean. Es Isaías, versículo 6 del 1 al 7 y va a hablar de los serafines. Ezequiel, precisamente del 1 al 10 va a hablar de los querubines. Coloneses y Efesios, Coloneses 1:16, Efesios 1:21 y Teleniconeses, ese precisamente va a hablar de los arcángeles y que ellos no pueden tener contacto con los seres humanos, simplemente vigilan el cosmos, vigilan la tierra. Vigilan la tierra. El querubín, que vemos que es aquel que tiene en resguardo todo aquello preciado, ¿no? Se me olvidó el nombre de la caja. El ¿Santo Real? Ya se me fue también a mí, ya, es como tenemos tanta información. Ajá, se nos fue, pero bueno. De la prosperidad, ¿cómo le dicen? Ya se me fue. Ya se nos fue, perdónenos, ya parecemos ahorita se me va a venir el dato. Exacto, los querubines son aquellos encargados de resguardar todo este tema de cosasillas sagradas, ¿no? A nivel, ojo, vamos a quitar teología de este tema, completamente, ¿no? Porque como le dijimos, Enoch es un libro que entra en muchas religiones, no es un tema católico. Desafortunadamente el tema católico cristiano sí lo tiene un tanto romantizado, ¿no? Se pueden trabajar con esas energías. Definitivamente es un tema muy complicado porque volvemos a lo mismo y en el libro de Enoch también lo hace presente. Los ángeles, después de esta historia, ¿por qué les platicamos esta historia? Para que se den cuenta que no es como tan sencillo, ¿no? Que vayan a agarrar a Juan Alberto Pichardo de la noche a la mañana y un ángel va a llegar a darle a él mensajes, ¿no? Y más si no tienes un tema iniciático, más si no tienes un estilo de vida, ¿no? La verdad es que una certificación en YouTube no te lo da. Ni tampoco de una escuela apócrifa que ustedes dicen, certificación de ángel, certificación holística de ceremonias, todo eso, aguas porque no sabes las energías que estás manejando. No es un tema de evidencia. Un orden. Aquí lleva esta situación, volvemos a los ángeles. Ángeles llevan y traen precisamente los mensajes de toda una jerarquía angelical hasta tu puerta, hasta ti mismo. Pero no es que el arcángel Gabriel, ni el arcángel Uriel, ni el arcángel va a llegar y te va a decir a ti exactamente. Hola Juan, buenas noches. No. Soy soy Rafael. Para empezar tienes que tener un contacto muy divino con tu ángel custodio. El ángel custodio es el que va a traer los mensajes de los arcángeles. No es el arcángel el que va a llegar y te va a decir, esto es. Por eso deben de respetar también las jerarquías angelicales. Si tú no respetas a tu ángel de la guarda, a tu ángel custodio, ¿cómo vas a respetar las siguientes jerarquías? ¿O cómo vas a entender las siguientes jerarquías? Ahora entendamos que el ángel es personal. Ahora, imagínate, el ángel custodio, luego vienen los arcángeles y luego vienen los principados. Esa es la primera base, apenas. Ok. Los principados son... Los principados precisamente supervisan las naciones, reinos y líderes políticamente dentro de lo que es la humanidad. O sea, sí están cercanos, pero tampoco están así como que voy a hablar con un principado para que me urge hablar con Juan Alberto Pichardo para que le pase un mensaje. Ayudan a organizar y mantener estructuras sociales y justas. Son los seres celestiales de la justicia divina. Ok. Los principados. Y a veces, fíjate cómo son también las iglesias, cuando están hablando los protestantes, también dicen, abajo, principados. Yo oí por ahí un pastor cristiano que así decía, abajo, principados, abajo, potestades. No sabe ni lo que está realmente diciendo, ni la energía celestial que está manejando al derribar este tipo de manifestación celestial. O sea, y son pastores. Son pastores. Y estamos hablando de un tema, ahí en donde tú me estás diciendo ahorita, en un tema como de un tipo, quiero entender que fue una misa, ¿no? Un tema para los feligreses. Sí, sobre todo cristianos, sí. Ahora, si nos ponemos en un tema ya un poquito más con mercado, o sea, güey, ya con un poquito más de lucro, ¿no?
Inténtanme ustedes o explíquenme, ¿no? A partir de este tema de la energía no se elimina sino se transforma, ¿no? Quienes tienen ese tema de alguna iniciación sabemos que el curar a una persona de cualquier mal no es una cosa sencilla porque nosotros, no somos Dios, ¿no? Para quienes saben de lo que estamos hablando, quitando a Dios y viéndolo como un tema, como tema deidad, ¿no? No sobre la esencia de lo que es, ¿no? No con teosofía, sino partamos de un tema carnal, ¿no? Mental. Entonces, si uno no es Dios, para tú decidir sobre la otra persona, explíquenme, quiero explicar, todos ustedes que canalizan, todos ustedes que trabajan y curan con terapias angelicales, ¿cómo lo hacen y a dónde mandan esas energías de enfermedad? Claro, para eso también digo, hay escuelas y se habla sobre todo de la medicina tradicional china que hablan del Reiki. Bueno, pero tú cuando estudias Reiki sí te enseñan a descargar a través de símbolos. Sí, o sea, te enseñan, pero no son símbolos que debes de mezclar con símbolos celtas. Ni tampoco son símbolos, no puedes mezclar símbolos luciferianos, símbolos celtas, símbolos wiccas, runas. Para crear un Reiki sigilos nuevo, ¿no? Por ejemplo, deben de respetar también esta parte del orden del Reiki. Pero ahora el Reiki no va con los ángeles. No, tampoco. Yo por eso nuevamente porque en China no se habla. Oriente. No, son otras Vuelvo a lo mismo. Exacto. Explíquenme a alguien cómo es el tema curativo con ángeles. Porque les recuerdo, o se les recuerda que en el tema, cuando ustedes y lo único que traen son un sacramento con una religión que tenemos normalmente, se tiene la mayoría, no ve esa parte, ¿no? Entonces yo sí quisiera saber, y ustedes solamente piénsenlo y medítenlo, ¿no? Porque es importante, porque probablemente entonces, si es que llegaran a tener mensajes, en el supuesto, que sean alguien eligente, ¿no? En el supuesto de que te llegaran a tener energía, quienes realmente tienen noción, sabemos que no puedes hacer ciertas cosas. Pues tenemos que porque alguien paga. No, y tenemos que seguir respetando las jerarquías. Y sigues respetando un tema de destino, un tema de circunstancias, un tema de sincronicidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, explíquenme cómo es este tema, cómo es el dogma, cuando es el tema de ángeles, sí partiendo del libro, un libro que ya trae una antecedencia, ya trae un antecedente, ¿no? Histórico, religioso, etcétera, etcétera. Nunca menciona que se ocupa un ángel para curar. Yo no lo leí en el libro de Enoch. Pues en Enoch no viene nada de eso. Para empezar, cuando tú tienes contacto con Dios, porque Enoch, y eso lo voy a decir muy claro, cuando tú estudias Enoch o cuando tú estudias a Elías, son hombres que tuvieron a Dios en ellos mismos. Vivieron con Dios. Y cuando vives con Dios, tienes contacto con tu primer guía. Aquí lo dice la Biblia, tu primer guía. Por eso tienes que respetar la jerarquía, y lo vuelvo a decir hasta subrayado y con fluorescente. Tu ángel custodio, por favor, el ángel custodio no se olvide, no se lo brinquen. O sea, ¿cómo es posible que te brinques a tu ángel custodio y ya empieces a hablar con arcángeles y principados? No, y me preguntas, ¿qué tienes de especial? No, me preguntas, ¿qué tienes de especial para que te... Esta circunstancia que hemos también hablado, los famosísimos egregores. Claro, nuestra mente va a crear una burbuja vital, una burbuja cósmica, individual, que va a crear un egregor. ¿Y qué es un egregor? Es un ente creado por tu mente. Y que tu mente le da el poder. Entonces, más no es una deidad. Ni siquiera es el arcángel, porque el arcángel, es más, a veces ni el mismo demonio, como lo quieren decir, ni el mismo demonio tiene, ¡ay, Elba! ¿Tú por qué eres tan especial? Voy a bajar, voy a subir del infierno para venirte a ver. No, y ahorita que estoy viendo el saludo de alguien, vuelvo a la misma. El único, ni siquiera se menciona a Lucifer, ¿eh? Ni se menciona a Satanás. No, nada más. Tenemos a alguien experto que nos está escuchando. Pero en Enoch nunca se menciona ni a Lucifer, ni se menciona a Satanás. No. Viene como el líder de estos ángeles caídos. Estos vigilantes. Que son los vigilantes, vendría Azazel. Azazel. ¿Qué nos viene a enseñar Azazel?
¿O qué es lo que vino a hacer Azazel en la vida de los seres humanos? Azazel, vamos, fue el primero, fue el que tuvo vamos a decir, la visión de desobedecer. Fue el primer opositor. Sí, fue el primer opositor. Reconocido además. Que dijo, con título. Yo si quiero bajar. Güey, yo sí voy a bajar, güey. Me voy a echar a todas las doñas, güey. Así, quiero tener a mi chavo gigante. Aquí simplemente me está diciendo que Azazel enseñó a los hombres fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. También enseñó a fabricar los espejos. Enseñó a fabricar metales, a fusionar metales. También enseñó parte de lo que es el arte rupestre, la parte de la pintura, ¿sí? De las artes gráficas, ¿sí? O sea, vea la fuerza que puede tener. Todo lo que es lo bélico lo enseñó para poder conquistar, pero también enseñó parte de lo que es la agricultura, cómo se tiene que cultivar, cómo se tiene que sobrevivir para que el hombre dejara de ser nómada. Que tiene lógica, ¿no? Tiene lógica, y es el primero. En un cierto punto no manipular, pero sí ayudar a este ciclo de vida, ¿no? Exacto. Semyanza, líder de los vigilantes también, ¿sí? Mano derecha de Azazel. Grigori. Ajá. Enseñó encantamientos, herbolaria, hechizos. Él fue el primero que enseñó astrología y astronomía, enseñó trigonometría y aritmética, y enseñó las primeras fases de lo que es la química orgánica. Ahora entienden por qué los demonios son fabulosamente inteligentes, ¿no? Y también fue el primero que observó a las mujeres hermosas. O sea, él fue el primero que... Ya las vio con morbo, güey. Sí, ¿no? Dijo, ¿qué? Mira, o sea... Dos gigantes, otro por allá, ¿no? Antes de que el diluvio venga. ¿Por qué no? Ese es el que... Luego viene Amaros. Enseñó la resolución de encantamiento, la contraparte. Ok, ya me echaste un hechizo. Ahora yo vengo, ahora sí lo que podría decir, la contraparte, la defensa mágica. Me vas a enseñar ahora a defenderme, porque ya aquel ya sabe. Y esto es una guerra espiritual, empiezan las primeras guerras espirituales de magia, ¿sí? A veces se da eso mucho, por ejemplo, dicen que en Haití es así, ¿no? Pum, pum, te avientan, te traen, te avientan, te traen. Sí, porque tienes que tener por eso a veces se ponen bóvedas celestiales también. La bóveda ¿sí? celestial. Porque tenemos que tener defensas. Y es parte de las enseñanzas. Pero él también vino a enseñar mecánica, vino a enseñar física, vino a enseñar la otra parte, la anatomía del cuerpo, porque para defenderme necesito entender la anatomía del cuerpo. Claro. Y el primer contexto de medicina viene a través de este vigilante. Fíjate, el primer contexto de medicina, porque al entender el cuerpo humano, pues voy a saber cómo está el funcionamiento, cómo es la fisiología de cada parte de mi cuerpo, para entender los ataques que se me vienen mágicos también. Entonces ya vieron, los ángeles, sí, pero los ángeles trabajan realmente para otra cosa. Ahora, que enseñó... Los vigilantes. Exacto, alquimia y astronomía. Alquimia y astronomía. Alquimia y astronomía. Covaquiel enseñó los signos de las estrellas también. Ajá. Él enseñó también el movimiento de los astros, pero también enseña parte de las mediciones de lo que es el clima, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo viene sequía, cuándo no viene sequía, y entender la agricultura. Chamaciel o Esaquiel enseñó los conocimientos de las nubes también, los fenómenos atmosféricos, con ayuda precisamente de Covaquiel, pero él también enseña lo que es la música y el álgebra. Música y álgebra tienen mucho que ver. A lo mejor ha de ser el ángel guardián de Pitágoras. Ahí empieza esa parte también. Araquiel enseñó los signos de la tierra, geometría, geología. Nada más. Shamashiel enseñó los signos del sol, probablemente relacionado con los calendarios solares y la astrología solar. Y Sarariel enseñó los movimientos de la luna y las mediciones de las emociones y la psicología. La psicología, ¿no? Que por eso se dice que en algún punto, realmente cuando se entiende todo, la espiritualidad no está peleado con la ciencia. Y va relacionada la psicología con la luna, ¿eh? Claro, ya habíamos hablado de las matemáticas, la geometría, la astronomía, ¿no? Que va ligada con los Pitágoras. 10 vigilantes para que se los desglose, para que se den cuenta
que lo que les mencionamos en algún punto del programa, de los anteriores, que estos señores vigilantes vinieron a enseñar las ciencias duras, lo que somos: medicina, geografía, aritmética, álgebra, trigonometría, cálculo, en fin, hasta parte del arte, porque entra la pintura y entra también parte de lo que es la música. Y esto no se los dieron en el catecismo. Pero al final fueron los vigilantes. Yo siempre he dicho que eso es lo que realmente funcionaría, ¿no? A esa filosofía me refiero. ¿Para qué me van a servir las mates? Pues para que entiendas por qué la música, ¿no? Para que entiendas por qué la astrología. Para que entiendas. Cuando tú estudias astrología como tal, no astronomía, astrología, las constelaciones, forzosamente tienes que ver trigonometría, forzosamente. Ya vieron, no, esas certificaciones no son tan sencillas. Si no ven trigonometría para sacar las cuestiones de los movimientos de las constelaciones. Fíjate, yo todavía si quisiera ser canalizadora de ángeles, ajá, holística, tradicional, ¿cómo se llama el vigilante que ve el tema de la salud? El de la salud, ahorita te digo, el conocimiento, ahorita... Amamarus. Amamarus, yo le diría, Amamarus nos está mandando el mensaje. Es el de la defensa, ¿no? Y te enseña, exacto, la anatomía. Ahora estamos hablando y me está canalizando y tengo un mensaje hermoso. ¿No? Entonces tendría un poquito más de lógica. Pero Rafael lo más que les mandó es a Sazarus para mandarles sacar el de psicología, para mandarles sacar el Sejong, para que lean y entiendan las sincronicidades, ¿no? Y entiendas por qué te está pasando lo que te está pasando. Claro, no hay hilo negro, no hay magia, no... Ahora, el estudio de todo esto, pues también requiere entender que los ángeles no nada más se habla de ellos de una manera celestial y luz, ¿no? O sea, sí son luz, son celestiales, son hacia arriba, son virtudes totalmente, son virtuosos. Sí. Pero se tienen que también tratar con respeto. Así como sí, claro, también le tienen el respeto y les da miedo la situación del inframundo, como nuestros vigilantes, o los 72 de la Gotia, ¿sí? Que les da miedo, les da pavor hablar de ellos. También, señores, hacia arriba las cosas no están tan fáciles. Por eso la turgia, una de las magias cósmicas más fuertes, es casi intocable. Es magia intocable. Y que no es tan sencilla de comprender. Simplemente, si te pones ya ante el que les dije, ante un principado, ya no ante un arcángel, un principado, y estamos hablando de la primera, sí, vamos a decir, la primera médula de lo que es la jerarquía angelical, pues ya estás hablando de seres que tienen una situación justa. Los principados son los justos. Los justos. Y créanme que difícilmente yo veo que cualquier persona, es como estas ceremonias, ¿no? Donde también están tan prostituidas, como la ayahuasca, ¿no? Bueno, y que dicen que ven ángeles. No, que también ven, y empiezan a mezclar cosas que no tiene sentido una con otra, ¿no? Pues sí, entre que mezclan la glándula pineal, en que luego te mezclan con videncia, y luego con la pachamama, y que luego... ya son los famosos, y digo, cada quien hace su esfera de supervivencia como quiera. Sí, y este tema de lucrar con la fe. Yo lo pongo en mesa porque realmente el seguir lucrando y el seguir teniendo un mercado holístico es muy delicado. Y hay que entender que a mí también en algún cierto punto sí me... Todos hemos caído en el Todos mercado hemos holístico, caído, ¿no? Pero sí es a veces alarmante cómo juegan con este tema de fe de la gente, ¿no? A partir de una necesidad o a partir de un vacío. Y buscan pagar y buscan todo, y en su momento es como lo mencionaba Ángel Luxfarre, que tuvimos el programa también, síganlo, y él decía, bueno, la magia y todo está dentro de ti, ¿no? La magia. Joe Dispenza trae ese tema del placebo eres tú, y no desde el tema romántico, nostálgico, en donde por arte de magia se va todo, ¿no? Hay que entender y llevarte un trabajo interno que no es sencillo, ¿no? Y tienes que entender que si los ángeles están contigo, o que tú tienes a tu ángel custodio, empieza a entender... Todos lo tenemos, Todos lo tenemos. En cualquier religión. Incluso, como se los dije, a veces lo que los celtas, vamos a poner esa parte, ellos lo manejan como hadas, pero si lo quieren ver de esta manera, en el lado un poquito angelical,
pues hasta los animales tienen su Tienen ángel su custodio, las ángel plantas custodio. tienen sus custodios. Sí, porque hay Cuando uno tú para cortas cada. una planta lo dice la tradición, ya sea del vudú, lo dice los celtas, lo dice Yoruba. Yoruba, para cortar incluso una planta tienes que pedirle permiso, para entrar a un bosque tienes que pedir permiso, para llegar a una casa, porque cada lugar, incluso cada esfera, incluso inanimada, tiene un ángel custodio, o un espíritu, como lo quieran decir. ¿Quién lo menciona? La Biblia satánica también dice que Sí, tienes lo que menciona. respetar la ¿Y cómo la vas casa, a entenderlo? ¿no? Y O sea, tienen que ¿cómo vas a respetar tu casa. entender la principal jerarquía, que es la más cercana a nosotros? Mi ángel custodio, pues también teniendo un contacto directo con Dios, con Dios. Y lo entenderlo. lo primeritito que te dirá tu ángel custodio, deja de estar lo grande, deja de estar de charlatán, güey. Pues tu ángel No le custodio, juegues a ser Dios exacto. cuando... Conócete a ti, como tú dices, como nos dijo Ángel también, conócete a ti, conoce a la deidad que está dentro de ti. Y sí, antes de tener ese tema de convertir en un egregor A un arcángel. a un arcángel, ¿no? Porque es nada más, ni siquiera se lee, ¿no? Yo les digo, por eso les decíamos, ¿cuánto han leído Enoch? Enoch les hemos dado un poquito y nada de salpicada. No, y aún así esto que les estamos dando Ese es poquito, ni siquiera lo tuvimos que resumir. Yo les voy a invitar a que realmente lo lean y que también nos cuestionen a nosotros, que eso es lo interesante, porque yo creo que Unoia es un programa donde tenemos que ser retroalimentación. Tanto ellos nos van a poner, ay no, tú dijiste esto, a ver, compruébamelo, dímelo. Claro, y lo vamos a leer y lo vamos a comprobar. Y en el siguiente programa, con todo gusto se los los investigamos. Como nos los puso Nancy. Ah, Sí, mira, esa Nancy nos ¿no? saca. Aquí hay esto de los gigantes, esto lo encontré. Pues vamos a estudiar y vamos a ver y vamos a tratar de hablar del tema más adelante acerca también de lo que puede ser Tartaria. ¿Y qué es Tartaria? Y ver si los gigantes, que también dentro de la religión griega se hablaban de los titanes. De los titanes. Y ahí hay otra. El poema de Gilgamesh, gigantes también. Entonces muchas culturas te hablan de esa parte de los bárbaros. ¿Te acuerdas de aquella serie que llamaban Conan el Bárbaro? Pudiera ser esa parte oscura que nadie quiere tocar, donde estaban esos titanes, esos seres amorfos, que tenía que luchar Conan el Bárbaro contra ellos. Ahora, hay que entender que la oscuridad es tan importante como la luz. Como la luz. ¿No? Porque si no, las estrellas no existirían. Pues, y para que una estrella brille más o brille a su máximo esplendor es cuando más oscura está. Más bien, si nos educaran a entender que la parte oscura y la parte clara tiene que estar en un equilibrio, tanto debo de saber decir no como decir sí. Porque no porque siempre diga no, estoy en lo correcto, ni porque siempre diga sí, soy la persona más buena. A veces también tanta bondad. Yo sí, lo digo claro. de experiencia, porque a mí me ha pasado y me han criticado y me dicen que yo soy demasiado buena gente y tolerante. También a veces la gente ve mal esa situación, ¿no? Te ven como falta de carácter, te ven como, ay, qué noble, qué sonso, te dicen, qué sonso, ¿no? ¿Por qué? Porque eres tan noble. Oigan, exacto, perdóname que está diciendo porque esto es importante. Claro. Pues ya está conectada nuestra querida Nancy. Está Charlie y Nancy les está diciendo que bueno, si quieren el libro en PDF, Nancy lo tiene, escríbanle para que se los mande. La verdad sí vale mucho la pena. El libro sí habla, nosotros nos enfocamos en el tema de los ángeles. Pero trae capítulos, ¿no? Más o menos donde nos habla el libro astronómico, nos habla el libro de los sueños, ¿no? Entra la epístola de Enoch. Y nos da la introducción acerca de lo que es el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Y les explica por qué no podemos tener pecado original, porque Adán y Eva es historia... fue más como Rosa de Guadalupe, güey. Entonces, ¿no? Ahí tiene un tema del por qué, ¿no? Ni siquiera fue que las mujeres fueran un tanto ofrecidas, ¿o no? Fuera un tema de dependencia, o fuera un tema de control, ¿no? Fue más un tema de seguir un instinto, que el instinto tampoco está peleado y el instinto es una parte fundamental para poder controlar voluntad, para poder controlar la fe, para poder no controlar, sino tú saber usarla o saber, pues es que sí es control, ¿va? O ese manejo, ¿no? Que también viene especificado en la teosofía, no en la teología. En la teosofía, que es muy distinto. Entonces, sí nosotros traemos ese tema de los
queremos explicarle de los ángeles. A mí la verdad sí se me hace un tema un tanto, me da como así, no sean charlatanes, güey, no es por ahí. Es un tema delicado porque la gente a veces tiene otra visión acerca de lo que son los ángeles y a veces hablar de todos ellos es quitar esas etiquetas también, así como lo hablamos de que también los demonios no son malos, que les damos esa etiqueta porque la iglesia sí, también los ángeles no los pongan en un pedestal como seres totalmente de luz y bondadosos. ¿Por qué no? No les van a servir ustedes. Los ángeles reales, o sea, nos estamos refiriendo a Ángel, Gabriel, Rafael, Miguel y Uriel, no están para su servicio, güey. Y aunque se escuche mal, también hay un respeto por parte de todos. Ellos no son mascotas espirituales, güey. No son mascotas espirituales donde yo agarro, a ver, Rafael, me voy a sentar ahorita a chambear contigo y necesito que vengas. No, güey, hay que tener un tema de respeto. Respetar, ¿no? Para empezar. Luego, lo mismo, ¿no? Respetar la jerarquía. Habla con tu ángel custodio. Que él es el que te va a traer el mensaje. A él sí, güey, porque es tuyo. Pero si él no te habla, claro. Así como en algunos lugares de orden que van por orden, ¿no? Tal dice una orden y te vas diciendo, ¿no? A ver, anunciado. Y lo hemos dicho. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo, con los ángeles. Pero tu arcángel, que es el segundo, después de tu ángel del agua, claro, si están cerca de los humanos, pero él tiene que venir con tu ángel custodio, el arcángel tiene que venir con tu ángel custodio para pasarte esa información. Ahora, entender ese tema realmente de los ángeles no es un tema carnal, y les vuelvo a repetir, y perdón que haga énfasis, no es una mascota espiritual, no es su asesor, no es su coaching de vida, no es su asesor personal para que tengan más vistas en las redes, no es un influencer, no. Puede ser en algún punto ustedes mismos en otra parte del universo. ¿No se han puesto a pensar que los ángeles pueden Hay ser que ustedes comprender, mismos? ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo les gusta que se los traigan, ¿no? A ver, Rafael. Entonces, sí, está Gabriel, Rafael, Miguel y Uriel, pero ellos son únicamente al servicio de una divinidad más macro. Una divinidad omnipresente, Arriba de ellos están los principados, los justos. Exacto. Y también tienen que los arcángeles tienen que obedecer a los principados. Que para divinidades omnipresentes, omniscientes y con otro tema, ¿no? Entonces. Y me faltan ver otras dos jerarquías más que yo creo que lo vamos a hablar en el siguiente programa porque sí están extensos. Sí, entonces. Sí, póngalo, porque la Iglesia Católica Cristiana lo censuran porque excluyen ese tipo de libros, ¿no? Porque es un tema un tanto incómodo que no encaja con ese tema de control, con ese tema de limitación de cultura, justo para tener ese tema de desinformación. Actualmente el libro, ¿no? Como nos lo comenta Nancy, gracias Nancy por compartirlo con la audiencia, ya existen los libros, ya es más fácil que se tenga acceso. ¿No? Ya si ustedes quieren seguir cayendo en ese tema, el tema es que si no es realmente, ¿no? Quienes ustedes están creyendo dentro de su idealización o su imaginación o su creatividad, y si están invocando a un vigilante, que también lo veo poco probable. Que venga el vigilante y te diga, como sí. Discúlpeme, déjame paro de inventar una pirámide de Egipto también, para... O sea, los 72 tronos infernales. La Gotia, o sea, no, son tronos. Luego, ¿por qué viene y se da origen a los exorcismos? ¿No? Y los exorcismos son nuestro siguiente gran programa. Pero si ustedes están haciendo canalizaciones de ángeles y en su casa hay un reverendo cagadero, güey, ¿no? Atrás hay un pinche chilladero de perros, gatos, sí, ¿no? En las noches no puedes dormir, güey, te sientes de la chingada, te sientes cansada, pues probablemente lo que están haciendo con sus canalizaciones no sea lo más adecuado. Aguas, ¿no? También su tema de constelaciones, no he visto ningún psicólogo sensato y que realmente tenga este tema, que te diga, ¿no? Trabajar con gente muerta, también luego sus exorcismos, ¿por qué? Luego porque los traen, es que no me rinde el dinero, es que no encuentro el amor, es que me siento cansada, es que hay moscas en mi casa, exorcismos y demás, ¿no? Entonces, sí lean, queríamos traer sí podemos seguir hablándoles, nos podemos colgar ahora a la parte de demonios, ¿no? A la parte de ya los egregores, que realmente sí son los que creaste tú con tu misma y son los delicados, ¿no? Por eso es que un demonio te conoce también. Claro. Porque más entonces, delicado incluso que el demonio.
¿no? Si lo Estos quieren ver muertos, así, sí. oscuros Sí, y sí, demás. sí. Entonces, Los dejen de secretos. estar tratando, hay que tener un respeto, ¿no? Por este tema. Desafortunadamente hay ciertas religiones monopólicas que no hablan y no dan ese conocimiento, pero si ustedes se van a estar metiendo en este tema y van a ser fervientes o súper fanáticos, sí lean un poquito, ¿no? Yo siempre he dicho que el respeto en cualquier religión, en cualquier creencia y en cualquier tema es lo mejor que pueda haber, y el primer respeto es eso. Yo creo que lo que nos deja en resumen parte de lo que es Enoch es lo que hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Conócete, entiéndete, fúndete con Dios, fúndete a ti mismo, conoce tu espiritualidad, conoce tu lado oscuro, conoce tu lado, pero el tuyo, tu lado brilloso, tu lado luminoso, júntalos y ese eres tú. Enoch fue un hombre que estuvo con Dios siempre y por eso tuvo un gran regalo que solamente 2 seres humanos lo han tenido, porque vivió con Dios así, de simple, vivió con Dios. Y él sí. Bueno, ya hay que decirles para que vayan y se queden, él sí fue Metatron. Sí, él estuvo en lugares donde nunca nadie ha estado. Por eso esa es la situación tan especial de Enoch, tan especial de Elías. ¿Por qué? Porque son los únicos que han podido ver realmente cómo está la corte celestial. O sea, nadie. Incluso son los únicos que han visto el rostro de Dios. Al menos no consciente, ¿no? Entonces, carnal, vivan. No vamos a hacer o sea, para llegar a la espiritualidad de Enoch está cañón, pero sí, traten de vivir con Dios. Sí, Dios está en ustedes, sí. Dios está en ti, en mí, en todos, sí, claro. Y si no, ven la pintura de Leonardo, ¿no? En donde está señalando la de la creación. Están diciendo. Nada más obsérvenla tantito. Ahí y si quieren nos echamos el programa de arte, de todo el arte de Leonardo. Ahí se resume, ahí te dice dónde vive, pintura, dónde vive Dios. ¿Qué tiene que ver con la fe y por qué la fe es el primer enemigo de cualquier religión? Fíjate que en esa pintura se resume lo que es Enoch. En el Yoruba por eso te dicen, si la piedra te resuelve y le tienes fe, la piedra es... Y también lo vemos en la escuela. Pero bueno. En las escuelas iniciáticas siempre te hablan de... Todo. Empieza a darle golpecitos a ti mismo para que encuentres tu piedra preciosa. Pero bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos. Mari Carmen, te mandamos un besote. Katy, también por ahí te vimos. Te mandamos un besote, hermana mía. Hermana mora mía, sí, ya te vi. Yo también te amo. Nancy, muchísimas gracias. Nuestro fan número 1. Ángel, te mandamos un besote. Muchas gracias. Ángel, gracias por vernos, Charlie, Ángel. También Israel, a todos y cada uno de los que se conectaron, los que nos están viendo diferidos en YouTube. Muchísimas gracias por el tiempo. Nos vemos el próximo jueves. Seguimos con algo más que nos haga reflexionar. Posiblemente podremos seguir un poquito con los ángeles. Con los ángeles y los demonios. Que yo preferiría que me contactara un ángel caído que un celestial. Pero bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Bye, bye.